Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a las clases virtuales del Grupo Atlas. Quien les habla es Augusto Casanova y la clase que voy a desarrollar esta vez va a ser de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, por costumbre suelo desarrollar las clases en un inicio presentando definiciones y suelo presentar definiciones de una serie de bibliografías o de una serie de literatura para poder de esta manera tener una idea global de lo que vamos a hablar a continuación. Antes de continuar, la clase está dividida en la primera parte, que es definición. Vamos a hablar un poco de lo que es epidemiología. También vamos a hablar de la patogénesis de la enfermedad, de su fisiopatología. Posteriormente un poco de diagnóstico y finalmente el tratamiento. Pero comencemos con lo que es definición. En esta oportunidad, la definición nos la da, como dice en la parte inferior, la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de EPOC, una guía española. El EPOC se define como una enfermedad respiratoria caracterizada por la inflamación crónica, la limitación crónica del flujo aéreo, que no es totalmente reversible. Esta primera parte es esencial para entender lo que es la enfermedad. Y también es una característica distintiva de otra enfermedad obstructiva que es el asma. Esta última tiene la característica de ser completamente reversible. Por su lado, el EPOC no es completamente reversible. Ahora, esta limitación del flujo aéreo se va a asociar a una respuesta inflamatoria normal de los pulmones, y esto va a ser desencadenado por partículas nocivas y gases. También acá encontramos ciertas diferencias con lo que es el asma, ¿no? El asma es generalmente ocasionado por alérgenos. En este caso, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el principal agente productor o desencadenante de esta respuesta inflamatoria anormal es el cigarro. Teniendo en consideración que también podría compartirse este mismo agente, ¿no?, con otro tipo de enfermedades. Pero en el EPOC lo fundamental es el cigarro para su fisiopatología. Entonces, toda esta respuesta inflamatoria va a desencadenar una serie de síntomas. Uno de gran importancia es la tos crónica, que puede estar acompañada o no de expectoración. Debemos saber lo siguiente: un paciente con EPOC es un paciente que tiene sintomatología florida, a tal punto que nosotros podemos dividir y clasificar a los enfermos según esas fisiopatologías, o sea, según esos síntomas, según esos signos. De ahí se derivan lo que nosotros conocemos como los fenotipos de EPOC, que veremos más adelante. En función a eso nosotros podemos tomar ciertas conductas para poder tratarlos. Es la razón de ser de los fenotipos. Pero desde acá nosotros podemos ya percibir que el paciente con EPOC es un paciente que tiene sintomatología florida. Y la sintomatología es diversa, ¿no? Además, el paciente con EPOC es un paciente que presenta agudizaciones. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que, debido a su enfermedad y debido a la alteración fisiológica que tiene él en su organismo, desencadena una serie de mecanismos compensatorios que, como su nombre lo indica, van a llevar a la fisiología alterada de este enfermo a un punto de equilibrio. Sin embargo, tenemos un punto de equilibrio que es bastante inestable. Por lo tanto, este paciente está propenso a agudizar su estado inflamatorio con algún otro estímulo externo o alguna otra patología asociada. Por ejemplo, las neumonías. O por ejemplo también las enfermedades cardíacas, ¿no?, que también están asociadas al paciente con EPOC. Entonces, es un paciente que en general tiene un estado de inflamación crónica que lo lleva a una salud muy inestable, ¿no?, y que está propenso a enfermarse de una serie de cosas que a la vez van a agravar el estado de su misma enfermedad de base, que es el EPOC, ¿no? ¿Qué nos dice el Harrison con respecto a la definición de EPOC? Nos dice cosas similares a lo que ya habíamos visto anteriormente. O sea, es una enfermedad pulmonar obstructiva que no es del todo reversible.
acá nos habla de lo siguiente: incluye tanto enfisema como bronquitis crónica. Esos son los dos fenotipos que nosotros conocemos, que son los más famosos en el paciente con EPOC, que hablaremos más adelante. Pero nos hace hincapié en algo que es muy importante. El EPOC es un proceso prevenible y tratable, para comenzar. Una vez que un paciente tiene esta enfermedad, se nos hace complicado el manejo. Por lo tanto, la mejor forma de nosotros tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es previniendo que ésta se produzca en un paciente, ¿no? Y aquí la importancia, pues, de evitar el hábito tabáquico, por ejemplo, ¿no? O también hay otros factores que están asociados al desarrollo de esta enfermedad, como veremos más adelante. Y por último, en esta parte también nos menciona algo importante. El EPOC afecta primariamente a los pulmones, pero también vamos a encontrar algunas consecuencias extrapulmonares. Por lo tanto, el paciente con EPOC es un paciente que tiene, además del compromiso pulmonar, un compromiso sistémico que no podemos pasar por alto. Entonces, uniendo ambos conceptos que hemos visto en las dos diapositivas, nosotros podemos decir que el EPOC es un paciente que tiene una limitación crónica del flujo aéreo que no es reversible, desencadenada por el tabaco, y que, como vemos acá, es un proceso prevenible y es un proceso tratable, que además de afectar a los pulmones también puede estar asociado a patologías de otros sistemas. Aquí está en rojo. Entonces, uniendo conceptos de diferentes bases, podemos llegar a una idea más acertada de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por último, acá hay una última definición de otro libro que es de neumología clínica, que nos sugiere considerar al EPOC como una enfermedad multidominio, con la afectación de diferentes compartimientos, como se sabe, ¿no? A nivel pulmonar, también a nivel extrapulmonar. Y acá nos menciona algo interesante. Recientemente se propone que el EPOC formase parte de un síndrome inflamatorio sistémico crónico, y ese síndrome inflamatorio sistémico crónico tiene como etiología principal el tabaco. De manera que se menciona que el EPOC puede ser una enfermedad que es parte del espectro de otra más grande, desencadenada por el tabaco, que por algunas circunstancias se desarrolla afectando predominantemente los pulmones en algunos pacientes y en otros sistemas, ¿no? Entonces, este síndrome inflamatorio sistémico crónico desencadenado por el tabaco que afecta predominantemente a los pulmones es lo que se considera a veces como el EPOC, ¿no? O lo que se considera recientemente como EPOC. Pero son, como se menciona, una serie de definiciones, y lo importante de este punto de la exposición es tener en cuenta cómo se comporta o qué engloba en este caso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estábamos hablando de efectos sistémicos, y acá hay una pequeña lista de todos ellos, ¿no? Vamos a encontrar inflamación sistémica. La inflamación no solamente se engloba en lo que es el pulmón, ¿no? También vamos a ver inflamación en otros lados, como por ejemplo, a nivel sistémico podemos encontrar una serie de células inflamatorias activadas y niveles plasmáticos de citocinas y reactantes de fase aguda que nos permiten ver que la persona ha desencadenado una respuesta inflamatoria, generalmente contra el estímulo que produce el humo de tabaco. Vamos a encontrar alteraciones nutricionales y pérdidas de peso. Esto también lo podemos asociar un poco a los fenotipos que vamos a ver más adelante. En general, vamos a encontrar un gasto energético basal aumentado, esto también propio del mismo proceso inflamatorio, ¿no? Alteraciones en la composición corporal. Generalmente nosotros encontramos pacientes delgados, y trastornos en el metabolismo de aminoácidos. Disfunción muscular esquelética con pérdida de masa muscular, definitivamente también se puede desligar de lo que estamos viendo, ¿no? El gasto energético basal que está aumentado. Y también podemos encontrar otros efectos extrapulmonares potenciales, como alteraciones cardiovasculares, neurológicas, osteoesqueléticos y la misma anemia por el estado de nutrición crónica, ¿no? En cuanto a la epidemiología, bueno, esto es a nivel mundial. Las enfermedades respiratorias crónicas representan el 6,3% de los años vividos con enfermedad a nivel mundial.
Y en este caso el mayor contribuyente es el EPOC, ¿no? Seguida del asma. Ahora, en el ranking mundial, tener en consideración que las enfermedades respiratorias representan o están ubicadas en un puesto bastante alto. Están dentro de los 10 primeros. Y en los últimos años el EPOC ha ido subiendo. Para pasarlo rápido, entonces vemos que con el paso del tiempo nosotros encontramos una mayor cantidad de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Desde el año 1990, ha aumentado casi en un 50%, ¿no? la cantidad de enfermos con EPOC, con una ligera predominancia en lo que son los varones, ¿no? Y con respecto a las mujeres. Ahora, como habíamos mencionado, desde hace mucho tiempo el tabaco es considerado el factor de riesgo más importante en lo que es el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y está directamente relacionado también al consumo acumulado de lo que es el tabaco. Aquellos pacientes que fumen más que otros tienen mayor probabilidad de desarrollar EPOC que los pacientes que no fuman o que fumen menos. Sin embargo, eso también está sujeto a una serie de variaciones, porque de persona a persona la fisiología puede variar, de manera de que una persona X puede estar más predispuesta a tener EPOC que una persona Y o otra persona Z, ¿no? Las diapositivas siguientes vamos a ir explicando un poco más esto. Entonces, de acá se deriva lo siguiente. Hay una proporción importante de personas que tienen EPOC y que nunca han fumado. Esto se asocia a lo que es el tabaquismo pasivo. Sin embargo, debemos también considerar otros factores, y en este caso para la sociedad peruana debemos tener en consideración otra parte importante de lo que es otro factor etiológico importante de esta enfermedad. Primero hablemos del clásico, que es el tabaquismo. Es el elemento más relevante y predice el FEV1. El FEV1 es el volumen expiratorio forzado en primer segundo. Entonces, nosotros podemos evaluar los daños que nos produce el tabaco a nivel pulmonar cuantificando este FEV1. Y aquí lo vemos. En la primera parte nosotros hablamos del promedio de una persona normal no fumadora. Vemos que, como había mencionado anteriormente, no todas las personas poseemos la misma, teóricamente el mismo FEV, ¿no? Hay variaciones. Hay personas que en el promedio tienen un FEV1 más incrementado, como que otros menos, ¿no? Lo importante es saber eso, ¿no? A medida de que la persona va fumando, de 0 a 20 cajetillas al año, 21 a 40, como está dividido, ¿no? Hasta más de 61 cajetillas al año, vemos que esta gráfica, estas barras se van desplazando a la izquierda, lo cual a nosotros nos manifiesta de que su FEV1 va disminuyendo progresivamente, 1, en la medida que estas personas fuman, y 2, en la medida de cuánta cantidad de cigarros fuman al año, o en este caso cajetillas. Entonces aquí vemos una asociación clara de lo que es la disminución de la FEV1 en función a la cantidad y al hábito tabáquico. Pero hemos visto, no solamente se produce una disminución del FEV1 en función al ser fumador o no. Muchas veces el fumador pasivo, que es una persona que en realidad no está fumando, sino simplemente está en contacto con las personas que sí fuman, también puede verse afectado por el humo del tabaco, y de esta manera también tiene cierta probabilidad de desarrollar EPOC. Este es el punto importante en nuestro país, ¿no? En Perú, el combustible de biomasa, cocinar con leña, cocinar con carbón. Muy importante, se menciona, aunque no mucho, en la literatura, pero nosotros sí lo reconocemos como tal, por las características de nuestro país, ¿no? Gran proporción de nuestra población se encuentra en la zona rural. Algunas de esas personas, debido a una serie de factores, digámosle por ejemplo la carencia de
medios económicos se ven forzados a cocinar con combustibles de biomasa, entiéndase por esto leña, ¿no? Madera, carbón vegetal. Estos, al quemarse, también liberan sustancias tóxicas que van a funcionar de la misma manera que funciona el tabaco cuando nosotros estamos fumando, ¿no? Por lo tanto, estas sustancias también son nocivas y también van a desencadenar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso, bueno, se corrobora con lo que vemos en rojo, ¿no? Las personas que han sido expuestas al combustible de biomasa tienen un riesgo más elevado de los no expuestos, independientemente de ser fumador o no fumador. Entonces, los principales factores de riesgo incluyen las exposiciones ambientales. Puede ser contaminación ambiental, contaminación ocupacional. Entonces, hay contaminantes que han sido estudiados en su relación con EPOC. Generalmente se asocian a partículas de suspensión, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro, dióxido de nitrógeno, ¿no? Por lo tanto, las personas que viven en un ambiente altamente contaminado también tienen la probabilidad de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Como un factor de riesgo. Tienen mayor probabilidad que otras personas. Ahora, hay otros factores de riesgo asociados. Se dice que la tuberculosis aumenta la probabilidad de desarrollar EPOC de 2 a 4 veces más que una persona que no haya padecido tuberculosis. Y como se menciona ahí, ¿no? Ha sido un estudio realizado en China y en América Latina, ¿no? Nos corroboran estas cifras. Algunos factores genéticos, en este caso vamos a hablar del el ya conocido, ¿no? Del déficit de alfa-1 antitripsina que provoca el enfisema, ¿no? Hereditario. Y por otra parte, ¿no? La reactividad, ¿no? Tendencia a la broncoconstricción debido a diversos estímulos exógenos. Eso también ya es parte también de la misma persona, ¿no? Su predisposición a reaccionar frente a estos estímulos, ¿no? Ahora, también existen otros factores, ¿no? Como la edad, el sexo, el envejecimiento, infecciones respiratorias. Sin embargo, también el estado socioeconómico. Sin embargo, los más relevantes son los que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Factores de riesgo, contaminación atmosférica, como hemos visto, tuberculosis, factores genéticos y reactividad. Y los etiológicos, en este caso, el combustible de biomasa y el tabaco, el principal, ¿no? Ahora, nosotros, como ya hemos mencionado desde las primeras diapositivas, vamos a encontrar en un paciente con EPOC alteraciones a nivel extrapulmonar, lo cual justifica en nosotros que hagamos un abordaje diagnóstico y terapéutico integral de un paciente que tiene EPOC. No únicamente vamos a tratar los pulmones ni diagnosticarlo a ese nivel, ¿no? Sino también debemos buscar otras enfermedades en el mismo paciente. Los cuadros asociados al EPOC más frecuentes, la pérdida no intencionada de peso, como hemos visto antes, miopatías, enfermedades del músculo, y un aumento de los parámetros de la inflamación sistémica, ¿no? Que también resultan nocivos. Entonces, se recomienda en el paciente con EPOC que al momento de hacer su evaluación se haga midiendo los síntomas del paciente y el riesgo futuro de exacerbaciones y la gravedad de la normalidad espirométrica y la identificación de comorbilidades. Mucha parte de lo que se menciona en este fragmento se justifica con la clasificación de ellos en fenotipos, ¿no? Los fenotipos nos apoyan a la hora de, por ejemplo, predecir el riesgo de futuras exacerbaciones, la gravedad de la normalidad también, y en muchos casos la mortalidad de los pacientes, ¿no? Que también lo vamos a tocar más adelante, pero lo menciono brevemente para tenerlo en cuenta. Algunas de las enfermedades que se producen, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el famoso cor pulmonar, ¿no? Una insuficiencia cardíaca derecha producida por alteraciones a nivel pulmonar. La hipertensión, diabetes mellitus, neoplasias, recordemos, estas tres tenemos que ponernos en el contexto. Un paciente con EPOC es principalmente un paciente fumador. De ahí que nosotros podamos encontrar en él otras alteraciones. Neoplasias,
las neoplasias causadas por el tabaco mismo, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, de vejiga, etc., ¿no? Insuficiencia renal, anemia misma por el estado de desnutrición, hay afectación ósea en un paciente con EPOC, y también podemos asociarlo a deterioro cognitivo y algunas enfermedades psiquiátricas. Entonces, nosotros podemos evaluar la historia natural del EPOC en función a la FEP1, ¿no? Y también esto se relaciona directamente, como ya hemos visto, con la cantidad de tabaco, ¿no? Y el efecto que tiene este en la función pulmonar de un paciente normal, ¿no? Entonces, el efecto del tabaco en la enfermedad pulmonar determina la intensidad de la exposición. O sea, también esto viene en función a lo que hemos visto anteriormente como la cantidad de tabaco que fuma la persona, ¿no? Independientemente. Entonces, esa intensidad más otros factores como hemos visto, por ejemplo, la contaminación ambiental, como hemos visto el uso de combustibles de biomasa, la contaminación atmosférica, el pasado, digamos, las enfermedades pasadas del paciente, tuberculosis, ambas cosas van a afectar la vida de la persona. Y entonces, ambas cosas nos van a llevar a una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un dato importante, que existe un beneficio muy considerable en cuanto se abandona el tabaquismo, especialmente si eso es antes de los 40 años. Se habla incluso de cierta reversibilidad en el paciente que deja de fumar una vez que ya haya desarrollado la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero en la misma fisiopatología, ¿no? El paciente va a tener, entre tantas cosas, hipersecreción de moco y por lo mismo va a tener infecciones recurrentes de las vías respiratorias. Entonces, estas infecciones definitivamente van a aumentar el riesgo de exacerbaciones, en este caso, por ejemplo, neumonías. Muy corriente en un paciente con EPOC las neumonías por Haemophilus. Por lo tanto, hay factores propios del paciente con EPOC, como la hipersecreción de moco, que condicionan otras cosas, en este caso, infecciones. De esta manera, el paciente con EPOC está expuesto a una serie de exacerbaciones, y esas exacerbaciones también van a condicionar una disminución de la supervivencia, ¿no?, de un paciente con EPOC. Por otro lado, nosotros también podemos observar que el paciente con EPOC tiene una menor expectativa de vida si lo correlacionamos con su FEP1. La FEP1 resulta ser una medida o una variable bastante útil para poder evaluar a un paciente con EPOC, ¿no? Eso nos va a determinar la limitación de flujo aéreo que este tiene, ¿no? Y lo que vemos acá, en primer lugar, este es un cuadro de lo que es normal. No es un cuadro patológico, este cuadro no explica al paciente con EPOC. Entonces, ¿por qué esto está aquí? Esto demuestra que la FEP1 puede variar de persona a persona, como ya había mencionado anteriormente. Puede darse el caso de que una persona tenga más predisposición a desarrollar EPOC que otra persona. Y esto se explica por lo siguiente. Lo normal, como vemos en la línea azul, es, digamos, el promedio, ¿no? Una persona tiene un aumento de su FEP1 a medida que esta persona va envejeciendo, ¿no?, hasta llegar a un punto entre aproximadamente los 20 y 30 años en el cual va a ocurrir una disminución progresiva del FEP1, siendo esto fisiológico, completamente normal. Sin embargo, existen personas que pueden tener una disminución rápida de este FEP1, como lo vemos en la línea D, ¿no?
o un deterioro temprano, y empieza el FEV1 empieza a caer antes de la edad prevista. Como que pueden haber otras personas que no llegan a tener el FEV1 adecuado y pronto este va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta diapositiva? Es entender de que las personas, la fisiología de las personas varía de una a otra, ¿no? Y esto no justifica por qué algunas personas tienen más predisposición a hacer EPOC que otras. Por ejemplo, la persona que tiene una disminución rápida de su FEV1 va a tener mayor predisposición a desarrollar EPOC siendo fumadora que una persona que tenga su FEV1 como la línea azul y también sea fumadora, ¿no? Entonces, en realidad, las probabilidades de desarrollar EPOC están asociadas a una serie de factores. No solamente los factores etiológicos, los factores ambientales, sino también la propia persona, su reactividad contra los agentes externos y su propia funcionabilidad, ¿no? Entonces, con respecto al humo de tabaco, ¿no? ¿Qué va a generarnos? Una respuesta inflamatoria excesiva o inapropiada. Como habíamos dicho anteriormente, una respuesta anormal. Y normalmente la patogénesis se centra en el humo de tabaco, ¿no? En la mayoría de la literatura. Ahora, debido al estado inflamatorio, nosotros vamos a encontrar en las vías aéreas una gran cantidad de neutrófilos y linfocitos T, que son los que justamente la desencadenan, ¿no? Y con ellos vamos a tener también niveles elevados de citocinas proinflamatorias en el exudado bronquial. La inflamación bronquial en este caso va mediada por los linfocitos TCD8 y por otra parte, algunos libros también aseguran de que probablemente el estado de inflamación crónica condicione un mecanismo autoinmunitario en el EPOC. ¿Por qué se dice eso? Hay personas que dejan de fumar y pronto, y en este caso, en vez de mejorar su sintomatología, sigue progresando. Se postula de que el estado inflamatorio crónico condiciona alteraciones en el sistema inmunológico y se desencadenan mecanismos autoinmunitarios que van a progresar con estas lesiones, ¿no? Con las lesiones a nivel del pulmonar, en este caso a nivel pulmonar. Sin embargo, esta es una teoría, ¿no? Todavía no se habla a cabalidad de este mecanismo, pero hay algunos que ya lo consideran, ¿no? Ahora, también nos va a condicionar cierta predisposición a infecciones bacterianas, pero la parte importante acá es entender la patogénesis en sí del EPOC. Como hemos dicho, ¿no? El principal factor es el humo del tabaco. El humo del tabaco, al ingresar al organismo por la vía aérea, se va a encontrar en primer lugar con el macrófago alveolar, que es la primera línea de defensa que nosotros tenemos. Este macrófago alveolar va a desencadenar una respuesta, que es mediada en este caso por el factor de necrosis tumoral alfa. Yéndonos al apartado de la parte derecha, el factor de necrosis tumoral alfa produce el factor nuclear kappa beta, lo cual induce a la síntesis de interleuquina 8. Entonces, cuando se libera el factor de necrosis tumoral alfa, se libera mediante otros mecanismos interleuquina 8. La interleuquina 8 es un quimiotáctico. Entonces, regresando nuevamente a la izquierda, nosotros vemos de que este macrófago alveolar pronto va a desencadenar la respuesta, la liberación de interleuquina 8, y esto va a traer neutrófilos. De esta manera se acentúa el proceso inflamatorio porque está llamando más células al sitio, ¿no? donde ha tenido contacto con el humo de tabaco, en este caso del pulmón. Ahora, acá se habla de otra perspectiva de la patogenia. Los neutrófilos producen generalmente, o nos producen en este caso, la elastasa.
La elastasa es una enzima que va a regular la cantidad de elastina dentro del pulmón. La elastina es una proteína que que le va a dar al pulmón su cualidad elástica, ¿no? La cualidad elástica del pulmón, a su vez, es la que le permite regresar a su estado normal, ¿no? Después de una inspiración, las fibras elásticas son las que permiten retornar al pulmón a su estado basal. Por lo tanto, debería existir un equilibrio entre la elastina y la elastasa. Como en muchas partes de nuestro organismo, todo está siendo fríamente regulado, ¿no? Y no puede haber, digamos, exceso ni de un lado ni del otro. Sin embargo, en un paciente con EPOC existe lo que se llama como degradamiento del inhibidor de proteinasas. Esta elastasa viene regulada por el inhibidor de proteinasa. La elastasa es una proteinasa, ¿no? El inhibidor la va a ir regulando. Sin embargo, en el EPOC se degrada el inhibidor. Por lo tanto, no hay quien inhiba a la elastasa. Por lo tanto, la elastasa va a tener una acción exagerada. ¿Y eso a qué conlleva? A que se destruya una cantidad excesiva de elastina. Estos restos de elastina, que han sido destruidas en exceso, van a producir quimiosinas para los neutrófilos. De esa misma manera van a atraer más neutrófilos, los neutrófilos van a traer más elastasa, que a su vez va a cumplir con este círculo vicioso, ¿no? Como no existen inhibidores, va a seguir destruyendo elastina en cantidades exageradas y se cierra ahí el círculo, ¿no? Y esto es más o menos lo que ocurre, ¿no? Nos centramos en la parte de abajo, ¿no? Los neutrófilos, sus metaloproteinasas y, bueno, en este caso la de las tasas, ¿no? Lo más importante, ¿no? Existe, digamos, los inhibidores de proteinasas que en este caso, debido al humo del cigarrillo, son afectados, por lo tanto ya no actúan. Y existe una degradación exagerada de la matriz extracelular, ¿no? Con destrucción del pulmón, y es lo que produce el enfisema. La ruptura de las fibras elásticas lo que va a condicionar es que el paciente pierda su capacidad de expirar. Cuando el paciente ya no puede expirar, se dice entonces de que el pulmón empieza a retener aire, lo cual se denomina atrapamiento aéreo, ¿no? Cuando nosotros lo evaluamos. Y eso es característico del enfisema. Ahora, no solamente se queda ahí, ¿no? También, o sea, el cuerpo, al darse cuenta de que hay una destrucción excesiva de la matriz pulmonar, ¿no? Va a intentar repararlo. Sin embargo, lejos de ser producente, esto va a afectar al organismo. Y esta, bueno, es un ejemplo de lo que es el enfisema, ¿no? En el caso del EPOC, el enfisema centrolobular es el característico, ¿no? En el caso de un enfisema hereditario por déficit de alfa-1 antitripsina, el panacinar es el característico. Y acá hay otro cuadro, ¿no? Que nos resume lo que hemos hablado. El humo de tabaco lo que va a condicionar es un aumento de los radicales libres, ¿no? Aumento de las especies reactivas. Va a haber una disminución de las antiproteasas, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Las enzimas que degradan la matriz extracelular a nivel del pulmón, por un lado, y por otro lado hay activación del factor nuclear kappa beta, que es producido por el factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Interleuquina 8 y reclutamiento de neutrófilos. Por otro lado, también vamos a encontrar una deficiencia de antioxidantes que no van a poder actuar en respuesta al aumento de los radicales libres. Por lo tanto, va a desencadenarse una respuesta inflamatoria. En este caso, la respuesta inflamatoria también va a producir una fuga de plasma, como nosotros sabemos, ¿no? Hay un aumento de la permeabilidad y también
una hiperproducción de moco. Y las especies reactivas de oxígeno, en este caso los isoprostanos, van a generar la respuesta de broncoconstricción en el paciente con EPOC. Más o menos así se fundamenta la patogenia del paciente con EPOC. Ahora, como ya habíamos mencionado, la inflamación crónica nos va a llevar a una destrucción del parénquima pulmonar. Sin embargo, el pulmón va a intentar regenerarse, ¿no? Entonces, la exposición del humo al tabaco, en términos generales, nos va a llevar a una inhibición de la producción de elastina. Va a verse disminuida definitivamente porque hay un aumento exagerado de la actividad de la enzima que los degrada. Entonces, en respuesta a esto, va a haber una proliferación de fibroblastos en el paciente con enfisema. El fibroblasto lo que va a tener, el objetivo que va a tener es generar una remodelación, ¿no? Entonces, en la apoptosis, posterior a esto, existe una mala reparación tisular. Y es una mala reparación que a su vez también es exagerada, lo que nos lleva a una fibrosis peribronquiolar, mediada por lo que estamos viendo, ¿no? Células endoteliales, epiteliales intersticiales, generalmente el fibroblasto. Entonces, para cerrar un poco la idea, de manera simplificada o resumida, se considera que la alteración de las vías aéreas se caracteriza por una respuesta inflamatoria que ha sido excesiva y que se puede autoperpetuar después de fumar, es lo que algunos consideran asociado a un mecanismo autoinmunitario, como he mencionado. Y esto va a desencadenar en el enfisema, ¿no? Fenómenos oxidativos y propoptóticos con una reparación anómala que va a desencadenar un papel relevante, puesto que esto va a condicionar también y va a aumentar la limitación del flujo aéreo por ser una fibrosis excesiva, ¿no? Otro cuadro que nos resume, ¿no? Hay una anoxia inflamatoria, en este caso es el humo de tabaco, puede ser también los gases, lo que va a producir es inflamación pulmonar. Centrándonos en el pulmón, sabemos que el EPOC también tiene otros componentes. Entonces, lo que está en líneas punteadas es lo que vamos a carecer, ¿no? Pero antes de eso, importante, antes que se me olvide, factores predisponentes del mismo huésped. O sea, no únicamente necesitamos la noxa inflamatoria, que en este caso es el humo del tabaco o combustible de biomasa. También necesitamos factores predisponentes que son propios de la persona. Una vez que estos dos se asocian y se condiciona de esta manera la enfermedad pulmonar, hay una inflamación. En la inflamación va a haber un déficit de antioxidantes y de antiproteasas. Por lo tanto, existirá respectivamente un aumento del estrés oxidativo y un aumento de las proteasas. Estas últimas van a condicionar una ruptura o una degradación excesiva de la matriz extracelular en el pulmón afectado, lo cual va a intentar ser compensado por mecanismos de reparación, los cuales van a ser anómalos. De esta manera nosotros llegamos a lo que es la histopatología del EPOC, ¿no? O mejor dicho, a los cambios tisulares que se producen en el EPOC. Ahora, existen alteraciones funcionales en el EPOC. Con todo lo anterior visto, vamos a ver que el pulmón de un paciente con EPOC va a estar alterado en exceso, tanto por el estímulo externo como nuestra propia respuesta, ¿no? Entonces, el componente principal es una resistencia al flujo en las vías aéreas. Todas las alteraciones en un paciente con EPOC nosotros las vamos a evidenciar mediante una resistencia al flujo en las vías aéreas, al flujo de aire, ¿no? Y esto más o menos nos explica lo que es enfisema, ¿no? Lo que vemos en la primera imagen, en la parte izquierda, en este caso es un bronquio, y los resortes que están a los cuatro lados, ¿no? Arriba, abajo, izquierda y derecha, es la matriz extracelular. Como había mencionado, ¿no? Esta matriz es importante
porque va a condicionar el retorno a su estado basal del pulmón después de una inspiración. Mejor dicho, su propiedad elástica. Por algo se llama elastina, ¿no? La fibra. Al no existir esta o al estar estas rotas, el bronquio se va a distender, obviamente, en lo que es la inspiración, pero ya no va a existir esa fuerza que se requiere para que el pulmón regrese a su estado natural. Por lo tanto, el aire se va a quedar. Entonces, nosotros decimos, se produce una pérdida de la retracción elástica, y esto también se ve asociado a un remodelado del tejido conectivo peribronquial, lo que nosotros estamos viendo anteriormente como una respuesta excesiva reparadora en este caso, ¿no? Ya, y en este caso nosotros vamos a hablar también de lo que es el atrapamiento aéreo. Lo normal es que en una persona, cuando una persona inspira, a nivel alveolar y bronquial, se produce una dilatación. Una dilatación de las vías aéreas. Y cuando uno expira, se produce lo contrario. Las vías se van contrayendo, ¿no? Entonces, eso nos produce lo siguiente. Como hemos visto, en el paciente con EPOC hay una serie de características que vamos a detallar un poco mejor más adelante. Y entre ellas, el proceso inflamatorio, que de por sí nos va a condicionar un aumento del grosor de la pared bronquial, como toda inflamación, ¿no? Sabemos que toda inflamación nos va a provocar un aumento de tamaño. Por otra parte, hay hipersecreción mucosa. El moco también ocupa espacio dentro de las mismas vías aéreas. Y el mismo cambio de remodelado, ¿no? el remodelamiento como mecanismo de reparación, que nos va a condicionar un aumento también de la fibrosis a nivel de las vías aéreas. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, en la parte de la inspiración no hay mucho problema. Como había mencionado, todo se dilata. Al dilatarse, se dilata la luz, o en este caso el diámetro, ¿no?, del alveolo, y a nivel del bronquio se dilata la luz. Entonces el aire ingresa. El momento es a la hora de salir. Cuando el aire tiene que salir, todo lo demás tiene que colapsar. Colapsa la vía aérea, y como hemos mencionado, la vía aérea está engrosada por el proceso inflamatorio, tiene bastante moco porque hay hipersecreción. Por lo tanto, esa luz se cierra antes de tiempo. Al cerrarse, evita de que el alveolo libere la cantidad de aire que tiene ahí dentro, lo que nosotros conocemos como atrapamiento aéreo. Y otra cosa más, esto también limita el flujo expiratorio forzado, o el volumen expiratorio forzado, en este caso, ¿no?, el FEP1, que nosotros lo podemos evidenciar mediante las pruebas diagnósticas para hacer diagnóstico de EPOC. Ahora, en el paciente, si nosotros queremos catalogarlo como una insuficiencia respiratoria, el paciente con EPOC, el mecanismo fisiopatológico es una alteración de la relación ventilación-perfusión. Cuando estas alteraciones, ventilación-perfusión, son muy exageradas, también nos puede conllevar a un aumento de la concentración de CO2 dentro de nuestro organismo. Solo en las situaciones en las que estas sean muy exageradas. Ahora, acá hay algunos datos también a considerar, ¿no? La presión de oxígeno por lo común queda cerca de lo normal, hasta que el volumen expiratorio forzado disminuye por debajo del 50%. Sin embargo, como había mencionado antes, para que haya una retención de CO2 tiene que existir una anomalía bastante grave.
Por eso dice que no se puede esperar una elevación del CO2 hasta que el FEV1 sea menos del 25 del valor previsto, ¿no? O del promedio. La hipertensión pulmonar es capaz de causar una cardiopatía pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho, lo que nosotros conocemos como cor pulmonar, ¿no? Esto se asocia mucho a lo que es la hipoxia que se produce a nivel pulmonar, ¿no? Esto va a condicionar una mayor, como hay ruptura de los tabiques, hay una alteración entre lo que es la ventilación y la perfusión. Por lo tanto, hay zonas en el pulmón que se van a ver poco ventiladas, y estas zonas, al no tener una presión de oxígeno suficiente, van a derivar esta sangre hacia otros lugares, ¿no? Que es un proceso normal, es una vasoconstricción por hipoxia. El fundamento es llevar esa sangre a un lugar mejor ventilado. Pero en un paciente con EPOC normalmente la afectación es, digamos, difusa a nivel del pulmón, ¿no? Y va a condicionar una vasoconstricción excesiva, y eso condiciona también un mayor esfuerzo cardíaco a nivel del ventrículo derecho. Por ello que puede llevar a una insuficiencia cardíaca, o una insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia del ventrículo derecho. Ahora, otra cosa importante se deriva de lo que hemos hablado. Nosotros no podemos realizar una corrección exagerada de la hipoxemia en un paciente con EPOC por dos cosas. Uno, la alteración ventilación-perfusión podemos trabajarla con poco oxígeno. Y dos, si nosotros damos una cantidad exagerada de oxígeno, lo que vamos a condicionar es que el paciente tenga una disminución de su ventilación. ¿Por qué cómo se explica esto? Lo que ocurre es que a nivel central, nosotros tenemos quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores funcionan con el aumento de las presiones de CO2 en sangre, ¿no? Por lo tanto, en un paciente normal, cuando el CO2 aumenta, se produce hiperventilación. Sin embargo, en un paciente con EPOC, el CO2 está aumentado de manera crónica. Por lo tanto, también este mecanismo a nivel del sistema nervioso central ha sido compensado ya. Ha sido llevado a un nuevo equilibrio. Y eso también que va a condicionarnos, que a nivel central ya no hay actividad en el a nivel de ese quimiorreceptor. Ese quimiorreceptor ya no va a estimular. Digámoslo así, se acostumbra a tener que manejar cantidades altas de CO2. Por lo tanto, en este caso, ¿qué va a ser lo que nos produzca nuestro estímulo respiratorio? Si en realidad en la persona normal, o sea, la persona que no está enferma, digámoslo así, es producida por el aumento de CO2. Ya en este caso, nosotros tenemos que echar manos de un siguiente mecanismo, el cual es los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos que nosotros encontramos en la vasculatura, ¿no? A nivel de las carótidas, el callado aórtico, etc., funcionan con disminuciones de oxígeno. En cambio, el quimiorreceptor central con aumento de CO2. Pero como este está inhibido, entonces todo el mando lo pasa a tener el quimiorreceptor periférico, que también, dicho sea de paso, tiene conexiones con el sistema nervioso central, con el núcleo respiratorio dorsal, que es el encargado de la inspiración a nivel del tronco encefálico. Entonces, una vez que es relevado, este quimiorreceptor periférico sensa la hipoxia y envía señales hacia el tronco encefálico que producen la inspiración. Si nosotros corregimos demasiado rápido o corregimos exageradamente la hipoxemia, vamos a quitar ese estímulo que es producido por el quimiorreceptor periférico. Por lo tanto, el paciente va a estar bien oxigenado por lo que nosotros le estamos administrando, pero no va a ventilar. Lo cual puede ser una causa de muerte en él, ¿no? Habíamos hablado de fenotipos.
Los fenotipos, como se define acá, ¿no?, son aquellos atributos que, combinados o solos, nos van a describir diferencias entre individuos con EPOC. Pero ¿cuál es la razón de ser de ellos? Tienen un significado clínico. Nos permiten evaluar ciertas características del paciente en todo el proceso de su enfermedad, ¿no? La probabilidad de agudizaciones, la velocidad de progresión de la enfermedad, nos permite hacer un tratamiento específico o su mortalidad. Ahora, lo que viene aquí en adelante es un desarrollo en función a la guía GCPOC, ¿no? Es una guía española que nos hace una diferenciación de los fenotipos y nos proporciona una terapéutica ideal para cada uno de ellos. Hablamos de 4 fenotipos, o ello, al menos se hace una diferenciación de 4, ¿no? Los clásicos es el que tiene enfisema, el que tiene bronquitis, como vemos, ¿no?, agudizador con enfisema, agudizador con bronquitis. Hay uno mixto, que puede o no puede ser agudizador también. Y por último, el que no es agudizador con enfisema o con bronquitis. Entonces, básicamente estamos hablando de 3, ¿no? El mixto, EPOC-asma, enfisema y bronquitis crónica. De ahí nosotros los dividimos en si es agudizador, no es agudizador, etc. Pero principalmente son esos 3, ¿no? Y otra cosa importante, generalmente, al menos entre los dos últimos, ¿no?, enfisema y bronquitis, no se dice que existe un fenotipo puro. El paciente con EPOC es una combinación de fenotipos. Lo que sí, un fenotipo predomina sobre el otro, eso es cierto. Sin embargo, no se puede decir que una persona con EPOC es 100% enfisematoso, 100% bronquítico, ¿no? O sea, se superponen en alguna medida. Y bueno, con el paso del tiempo se han ido proponiendo otros fenotipos, ¿no?, como los que vemos ahí, declinado rápido, el que tiene bronquiectasia, que también está asociado, bronquiectasia está asociada a bronquitis crónica, o el sistémico. Pero como en realidad esto no nos da mayores cambios a la hora de proporcionar terapéutica o tratamiento, en este caso, no se les ha considerado, ¿no? Porque como dice en la parte de rojo de arriba, la razón de existir de los fenotipos es proporcionarnos un mejor manejo, ¿no?, y una diferenciación en todos los parámetros que vemos. Y este es un cuadro que nos divide y nos permite clasificarlos. Como dije, ¿no?, hay agudizadores. El agudizador puede ser con enfisema, en la parte de arriba, ¿no?, con enfisema o con bronquitis. O también podría ser el fenotipo de EPOC-asma. Y en la parte de abajo vemos a los no agudizadores, con enfisema, con bronquitis o EPOC-asma. ¿Cómo nosotros definimos que un paciente es agudizador? Si tiene 2 o más agudizaciones por año, nosotros decimos que el paciente es fenotipo agudizador. Si solo tiene una o ninguna al año, decimos que es no agudizador. Y esto nos limita también, o nos hace una diferenciación clara en lo que es la terapéutica, que vamos a verlo más adelante. En esta primera parte nosotros hablamos del fenotipo enfisematoso. Esta es una imagen sacada de la chuleta de Osler que nos resume muy bien lo que es las características clínicas de este fenotipo, ¿no? El enfisematoso, soplador rosado, como dice ahí, o pink puffer, es un fenotipo que se caracteriza por, como vemos en el dibujo, ¿no?, su delgadez. Es una persona caquéxica. Es el fenotipo que tiene el atrapamiento aéreo debido al enfisema, ¿no?, como hemos visto. Ahí están hiperinsuflados. ¿Por qué? Al haber ruptura de los tabiques alveolares, llámese también matriz extracelular o intersticio pulmonar, se rompen las fibras de elastina y con esto se pierde la capacidad del pulmón de retornar a su estado basal. Entonces, nosotros en la parte de abajo vemos, ¿no?, en la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver atrapamiento aéreo, vamos a ver los pulmones distendidos exageradamente, los pulmones más grandes de lo normal.
que ahí lo denominan tórax alto, ¿no? Que está en la parte izquierda. Alteraciones cardiológicas como el corazón en gota, y vamos a ver también en este caso una hiperlucidez, ¿no? Ahora, este fenotipo se caracteriza su síntoma principal es la disnea, y la disnea severa, como se dice ahí, ¿no? Nosotros lo podemos evidenciar porque este paciente habla frases bastante cortas, no se cansa al hablar, se cansa al caminar y demás, ¿no? Y todas las actividades físicas que realiza las hace con dificultad para respirar. Otra cosa importante, antes que me olvide, este paciente también se caracteriza por tener el tórax en tonel. El tórax de una persona normal generalmente tiene el diámetro, digamos, lateral es superior al diámetro anteroposterior. Nuestro tórax es más ancho, digamos, que si lo comparamos con el diámetro anteroposterior. En cambio, en el paciente con enfisema se da lo contrario. El diámetro anteroposterior aumenta y es considerablemente mayor que el lateral, lo que se denomina como tórax en tonel, y eso es señal de que hay atrapamiento aéreo, ¿no? En este caso nosotros estamos hablando del bronquítico. El blue bladder o abotagado azul, conocido como también como el EPOC con bronquitis crónica, es el que se caracteriza en este caso por la tos y por la hipersecreción de moco. Si bien es cierto, los dos pueden tener tos, los dos tosen y todo lo demás, este se caracteriza principalmente por la hipersecreción de moco y por el edema de la pared bronquial. A diferencia del anterior, este normalmente tiene aumento de peso, y este también lo que también lo caracteriza es que tiene gran predisposición a hacer infecciones. En este caso es un ejemplo perfecto de lo que habíamos explicado anteriormente. El aire ingresa pero no sale. Hay aire atrapado en el alveolo. Aire atrapado, ¿por qué? Porque hay un colapso precoz de la vía aérea. En este caso también vamos a encontrar una alteración de la ventilación-perfusión. Y va a haber un aumento del CO2, ¿no? Y la vasoconstricción pulmonar, como habíamos dicho, va a condicionar la hipertensión, ¿no? La hipertensión pulmonar, y eso condiciona también el cor pulmonar. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos el diagnóstico? En primer lugar, nosotros tenemos que evaluar al paciente con, digámoslo así, su característica, ¿no? Propias de él. Sus hábitos, en este caso su hábito tabáquico, ¿no? Y si es un tosedor crónico, y si esta tos es con expectoración. Nosotros decimos que un paciente con EPOC habitualmente ha sido un fumador durante un tiempo prolongado. Entonces, tiene que ser un fumador, no solamente tiene que ser fumador, sino un fumador con bastantes años con este hábito. Y bueno, estas manifestaciones generalmente son inespecíficas y a veces pueden ser mínimas. Y como hemos visto, ¿no? De individuo a individuo hay bastantes diferencias, por lo que la progresión de la enfermedad a veces puede ser, se espera que sea diferente de paciente a paciente. La disnea es el síntoma principal. La disnea puede estar presente tanto en un bronquítico como en un enfisematoso o como un paciente mixto EPOC-asma, ¿no? O sea, en todos vamos a encontrarlo. La tos crónica, bueno, esto ya es más, también es propio de todos, sin embargo, nosotros lo debemos recordar siempre como el bronquítico, ¿no? Y la expectoración, que suele ser mucoide y tiene que valorarse de además otras características. Tener en consideración que esta expectoración, si bien es cierto, normalmente es blanquecina, pero en el caso de que se torne una expectoración verdosa, nosotros deberíamos pensar, por ejemplo, en una neumonía. Si
la expectoración se volviera, por ejemplo, roja o sanguinolenta, nosotros también podríamos pensar en una neumonía. Sin embargo, no debemos pasar por alto, como hemos dicho, ¿no?, el contexto del paciente. Estamos hablando de un paciente fumador. Un paciente que tose sangre, no deberíamos olvidarnos de pensar en un cáncer de pulmón también, que muy probablemente podría ser una explicación de una hemoptisis, ¿no?, en este caso. Esta parte de acá es solamente para recordar lo que vamos a hablar más adelante, ¿no?, la espirometría. Bueno, en este caso vemos por fisiología nada más. Lo que vemos acá es el volumen corriente, ¿no? Normalmente son 500 mililitros. El volumen inspiratorio o volumen de reserva inspiratoria, lo que vemos en esta parte de acá, normalmente son 3 litros. Volumen de reserva expiratoria normalmente son 1100 mililitros, y el volumen residual normalmente son 1200, ¿no? Y todas las capacidades. La capacidad inspiratoria, también podemos saber la capacidad residual funcional, ¿no?, capacidad pulmonar, capacidad pulmonar total, y la capacidad vital, que son los tres volúmenes sin considerar el volumen residual, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber esto? Cuando nosotros realizamos la espirometría, nosotros realizamos una inspiración forzada y luego también otra expiración forzada. Nosotros lo que evaluamos es lo que vemos hasta acá, ¿no? Desde la parte, digamos, la cumbre, ¿no?, de la gráfica, de esta línea, hasta la parte más baja, todo lo que implica la capacidad vital. ¿Esto qué nos va a determinar? Nosotros usamos una serie de parámetros, ¿no? La prueba que se realiza en este caso se denomina espirometría, y es una prueba muy buena porque es una prueba no invasiva, es muy barata, es reproducible, es objetiva y mide la limitación de flujo aéreo. ¿Nosotros qué vamos a decir? Un paciente con EPOC es un paciente que tiene un FEV1 o volumen expiratorio forzado sobre capacidad vital forzada menor de 0.7. Si nosotros encontramos esta relación en un paciente que ya tiene síntomas, que tiene factores de riesgo y en los cuales nosotros hemos sospechado un EPOC, con esto de acá nosotros lo podríamos confirmar. Sin embargo, esta prueba no acaba acá. Nosotros tenemos otras enfermedades obstructivas, como por ejemplo el asma, y el asma también utiliza esta prueba para poder hacer su diagnóstico. ¿Cómo la diferenciamos del asma? En el asma, después de hacer la espirometría y determinar que su FEV1 sobre capacidad vital forzada es menos de 70%, nosotros hacemos un test adicional que es post-broncodilatador. Se le da un beta-adrenérgico de acción corta, llámese o entiéndase como salbutamol, por ejemplo. El paciente realiza su PUF, ¿no?, su PUF de salbutamol, se esperan unos minutos y se vuelve a tomar la prueba. Si en la prueba el FEV1 ha aumentado un 12% o ha aumentado más de 12% o ha aumentado más de 200 mililitros, nosotros definimos como que existe reversibilidad. Reversibilidad con respecto en este caso, al broncodilatador, ¿no? Y como hemos visto en las primeras diapositivas, el EPOC se caracteriza por no ser reversible. Por lo tanto, si nosotros realizamos la espirometría y el test post-broncodilatador nos da una variación de más de 12%, más de 200 mililitros, nosotros lo podemos catalogar como asma. Y así se diagnostica en realidad el asma, ¿no? ¿Y cómo decimos que es EPOC? Si nosotros después de hacer la prueba no existe un aumento por ninguno por el otro lado, ¿no? Entonces nosotros decimos, sí, hay una obstrucción del flujo aéreo y esta obstrucción no es reversible. Y bueno, es lo que vemos ahí, ¿no? En estas, digamos, en estas gráficas. Mejor se ve acá. Lo normal
es lo que vemos ahí a la izquierda, ¿no? En un paciente con EPOC y con atrapamiento aéreo nosotros vamos a ver que hay una... En la curva vamos a encontrar una concavidad. Y también vamos a encontrar que hay una... que el flujo, el flujo expiratorio máximo va a estar disminuido, ¿no? Que nosotros el flujo expiratorio máximo nosotros lo entendemos como la cumbre, ¿no? La parte más superior. Va a estar disminuido y digamos, la línea de descenso va a tener una concavidad. Nosotros solamente observando el patrón que nos proporciona el mismo instrumento, del espirómetro, podemos detectar que este paciente probablemente tiene un patrón obstructivo, Y si nosotros lo asociamos a la clínica, ¿no? Y realizamos el test post-broncodilatador, entonces podríamos confirmar que este se trata de un EPOC. No es el único patrón que podemos obtener. La espirometría también nos puede proporcionar un patrón restrictivo. Un patrón restrictivo se obtiene mirando inicialmente la relación F1 sobre capacidad vital forzada, que tiene que ser mayor de 70, y luego vemos únicamente la capacidad vital forzada, y si esta es menor de 80, nosotros decimos que es un patrón restrictivo. Pero este no es el caso en el paciente con EPOC. En el paciente con EPOC nosotros encontramos patrones obstructivos, ¿no? Que, como acabo de mencionar, implica el F1 sobre capacidad vital forzada menos de 70%. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vimos, ¿no? Primer paso, para el diagnóstico de EPOC tenemos que hablar con el paciente, ¿no? Detectar, por ejemplo, que haya sido fumador por muchos años, muchos cigarros, los síntomas y la edad, ¿no? Nosotros hablamos en el EPOC que normalmente la edad se le da en personas adultas, ¿no? A diferencia del asma. El EPOC normalmente es en personas adultas. Eso nosotros genera nuestra sospecha clínica. Realizamos nuestra espirometría con broncodilatador también, ¿no? Post-broncodilatador. Y tenemos que encontrar un F1 sobre capacidad vital forzada menor de 70, tanto en la parte inicial como que en post-broncodilatador, ¿no? Entonces nosotros ya estamos pensando en EPOC. Lo siguiente es catalogarlo en sus diferentes fenotipos. Entonces, ya iniciamos en la anamnesis, que es justamente la conversación con el paciente, ¿no? Y hablar de todos los síntomas, signos y sus hábitos. Realizamos la espirometría, que es la exploración complementaria. Y lo siguiente que vamos a intentar definir es cuántas agudizaciones tiene. De ahí vamos a definir qué tipos de agudizaciones podemos encontrar. Pero primero vemos cuántas agudizaciones tiene. ¿Tiene más de 2? En este caso, de ser negativo, nosotros nos preguntamos, ¿es compatible con el fenotipo asma-EPOC? De serlo, nosotros hablamos del fenotipo mixto, ¿no? Fenotipo mixto asma-EPOC, que tiene agudizaciones o no puede tenerlas, ¿no? Y de no ser compatible con el fenotipo asma-EPOC, nosotros estamos hablando de que es un fenotipo no agudizador, con enfisema o con bronquitis. En el caso de que este sí tenga agudizaciones, y que no sea compatible con el fenotipo de EPOC asma, nosotros pasamos a preguntarle, ¿tiene tos y expectoración crónica? Si te dice que sí, nosotros lo asociamos a el fenotipo agudizador con bronquitis crónica. De responder negativamente, nosotros tenemos que hacer una valoración un poco más extensa con la radiografía y detectar el enfisema. En este caso, de ser positivo, nosotros lo catalogaríamos como un fenotipo agudizador con enfisema. Importante que en la parte izquierda, nosotros en la parte de los no agudizadores, no tenemos la diferenciación entre enfisema y bronquitis crónica, porque, como hemos dicho, ¿no? Los fenotipos tienen la función principal de guiarnos hacia nuevas conductas, en este caso la terapéutica, que es la misma para uno y para otro en el caso de ser no agudizador. Sin embargo, la terapéutica sí varía un poco en lo que es el enfisema y la bronquitis en el caso de agudizadores. Vamos a hablar rápidamente de lo siguiente.
La primera parte del tratamiento evidentemente es dejar de fumar. Ahora nosotros tenemos que hablar con el paciente y explicarle los riesgos, ¿no? No solamente a nivel pulmonar, los riesgos del tabaco están a muchos niveles, ¿no? En nuestro organismo. En casos ya más difíciles podríamos incluso emplear terapia sustitutiva con nicotina. Pero lo ideal es prevenir que este paciente siga fumando, ¿no? Que deje de fumar. Le podemos proporcionar al paciente ya enfermo, ¿no? Vacunación para algunos gérmenes que frecuentemente producen enfermedades en el foco. Evitar la contaminación laboral y promover la actividad física. Esa es la primera parte del tratamiento, la parte central, ¿no? Ya cuando estando de lleno en la parte, digamos, farmacológica, nosotros tenemos acá los fármacos que podemos usar para el EPOC. Beta-adrenérgicos y anticolinérgicos. Las metilxantinas también se usan, pero no está muy recomendado. No está muy recomendado su utilización debido a que no han demostrado ser tan efectivas y están asociadas a efectos adversos bastante importantes, ¿no? Por lo que muchas veces se evita utilizarlas. El tratamiento de base sí son los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos. Los beta-adrenérgicos nosotros también los podemos dividir en función de su duración. El salbutamol y la terbutatina, como vemos a la parte derecha, tienen una corta duración. El salmeterol con el formoterol tiene una duración intermedia y el indacaterol una duración larga, ¿no? El anticolinérgico, el bromuro de ipatropio, tiene una acción corta y el etidotropio tiene una acción larga, que son los que corrientemente se utilizan. Entonces, esta parte de acá es bueno para repasar, ¿no? Pero lo esencial es clasificarlos en beta-adrenérgicos, anticolinérgicos y entender más o menos que tienen una duración diferente. Entonces, el primer paso de tratamiento para el fenotipo no agudizador con enfisema o bronquitis crónica, como les dije, ¿no? En este caso, el tratamiento es similar para cualquiera de los dos. Lo importante acá es recordar lo siguiente: como no tiene agudizaciones a repetición, no necesita usar antiinflamatorios, y con eso me refiero no corticoides. Entonces, el tratamiento de este fenotipo va a considerar el uso de los broncodilatadores, ¿no? De larga duración. Si por alguna razón el paciente sigue sintomático, se puede administrar otro segundo broncodilatador. Entonces, de esta manera nosotros vamos a disminuir más allá los síntomas, ¿no? SABA significa beta agonista de acción corta, está en inglés, ¿no? Y el otro es antimuscarínico de acción corta. Entonces, como hemos visto, ¿no? en las diapositivas anteriores, en este caso, por ejemplo, ¿no? Un beta agonista de acción corta, el salbutamol, nosotros lo podemos usar como sintomático. Cuando el paciente tiene algún síntoma, disnea o dificultad respiratoria por algún motivo, nosotros podemos decirle que se administre salbutamol y de esta manera se elimina el síntoma. En el caso LAMA es lo mismo, ¿no? El beta adrenérgico, pero en este caso de acción larga, o el antimuscarínico de acción larga. Por esta misma característica, por tener un tiempo de duración prolongado, nosotros lo utilizamos para síntomas que son permanentes, ¿no? No como en el caso anterior, que estamos viendo que los síntomas son ocasionales, que de cuando en cuando el paciente puede tener alguna dificultad. En este caso no, el paciente sí tiene dificultad constante, entonces se le proporcionan estos dos, ¿no? Y es lo que vemos acá. Fenotipo, enfisema o bronquitis, sin importar el fenotipo, ¿no? Pero que sea no agudizador, nosotros podemos utilizar inicialmente un beta adrenérgico de acción larga o un antimuscarínico de acción larga, y en el caso de no ser suficiente podemos usar los asociados. Ya en última instancia se puede usar la teofilina, ¿no? Pero como hemos mencionado, estos fármacos normalmente se caracterizan por tener gran cantidad de efectos adversos, por lo que
En realidad no se recomienda mucho su uso, solamente se utilizan cuando ya los casos son demasiado complejos como para tratarlos con los fármacos que estamos trabajando ahorita, o que estamos exponiendo en este momento. El fenotipo mixto de POC asma, se dice que este fenotipo incluso puede tratarse como un asma cualquiera. Comparte características clínicas con el asma. Se dice que estos pacientes son aquellos pacientes anteriormente asmáticos que por alguna razón empezaron a fumar y han desarrollado también concomitantemente el otro, ¿no? Características de POC. Tiene buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio, pues el tratamiento del asma también considera corticoides inhalados, ¿no? Por lo que en este caso se dice que debe evitarse utilizar solamente el beta agonista de acción larga como monoterapia, sino que debe asociarse a un corticoide inhalado. Independientemente de la gravedad del paciente. Ya, pasamos mejor al cuadro. Como hemos visto, ¿no? En el caso del fenotipo mixto de POC asma con o sin agudizaciones, nosotros vamos a asociar siempre, desde un comienzo, un agonista beta-adrenérgico de acción larga, ¿no? Más un corticoide inhalado. Y en el caso de ser insuficiente, nosotros podemos utilizar otro broncodilatador de acción larga, en este caso un antimuscarínico de acción larga, ¿no? Una terapia, en este caso triple, ¿no? Los agudizadores. Generalmente, la pauta general, como estos son agudizadores, se recomienda o es admisible utilizar corticoides inhalados. En este sí se considera la posibilidad de usar corticoide inhalado. Entonces, inicialmente para el agudizador con enfisema nosotros tenemos que utilizar los broncodilatadores de larga duración como primer escalón terapéutico, ¿no? Como nuestra primera medida terapéutica para ellos. Y en el caso de ser insuficiente, vamos de lleno con un corticoide inhalado. Dato importante, no podemos usar corticoide inhalado únicamente como monoterapia, en ningún caso. De repente, en el primer caso en el que vimos que no era no agudizador, nosotros podíamos usar broncodilatadores de acción larga y en fin, solos, pero cuando usamos corticoide siempre tenemos que usarlo con un broncodilatador. Y lo central, ¿no? El objetivo en ellos es prevenir que las agudizaciones. Sabemos que las agudizaciones contribuyen en lo que es la mortalidad, contribuyen en una serie de cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, en lo posible, evitar que estas se den. Nosotros damos el corticoide inhalado en función siempre al número de agudizaciones. Porque, como acabamos de mencionarlo, el objetivo terapéutico es en realidad prevenirlas. Y recordar siempre, ¿no? El corticoide es un fármaco que también está asociado a muchos efectos adversos. Por lo tanto, a la hora de proporcionar un corticoide, nosotros tenemos que hacer la evaluación riesgo-beneficio, ¿no? Entre una y otra cosa. Entonces, y ya por último, en el caso de no controlar los síntomas o agudizaciones, se puede usar un triple tratamiento que considera, como en el caso anterior, ¿no? Acción larga de antimuscarínicos, beta-adrenérgico de acción larga y corticoide inhalado, como acabamos de ver. En el fenotipo con enfisema, el primer escalón era un broncodilatador de acción larga, como en este caso antimuscarínico o beta-adrenérgico. De no ser posible, asociamos un corticoide inhalado. De no ser posible controlarlo, un corticoide inhalado. Acá hay otro punto importante, las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles y exageradas de los bronquios, ¿no? Porque hay una ruptura de las fibras del bronquio, entonces este se distiende. Y lo importante de las bronquiectasias es que son
un foco infeccioso. Fácilmente se infectan con algo y eso puede condicionar un foco infeccioso. Por lo tanto, cuando existen bronquiectasias se considera también la utilización de antibióticos, como dicen ahí, ¿no? El fenotipo agudizador pero con bronquitis, también los bronquidilatadores de larga duración son eficaces para reducir las agudizaciones, pero en este caso, un poco más que en el anterior, se necesita asociar un fármaco antiinflamatorio, ¿no? En este caso se puede usar un corticoide inhalado o un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Igualmente, en este caso lo ideal y de lo que nos vamos a centrar es en el corticoide inhalado, porque es el fármaco que más ha demostrado aportar con la sintomatología y con la terapéutica de los pacientes con EPOC. Se puede usar los mucolíticos como la N-acetilcisteína, no van a hacernos expectorar, simplemente nos van a facilitar la expulsión del moco. La N-acetilcisteína tiene actividad a nivel de los enlaces disulfuro en el moco, por lo tanto al romperlos va a hacerlo más líquido, con una mejor probabilidad de expulsarlo, ¿no?, por parte del paciente. Y dicho sea de paso, también tiene una actividad a nivel del... Tiene actividad como antioxidante. Por lo tanto también se usan en otras patologías como la fibrosis pulmonar, ¿no? Pero en este caso lo usamos como mucolítico, ¿no? Y la terapia antibiótica. En este punto se consideran macrólidos, quinolonas. En realidad la terapia antibiótica depende mucho del germen que esté actuando, ¿no? O sea, del germen que esté afectando al paciente. Por ejemplo, hemos hablado de que hay una gran predisposición del paciente con EPOC a desarrollar una neumonía por Haemophilus. En este caso nosotros podríamos usar una penicilina, una aminopenicilina, como la amoxicilina. Amoxicilina más ácido clavulánico para cubrir a este paciente. En el caso de tener, por ejemplo, un paciente que, como muchos otros, desarrolla una neumonía por estreptococo o por estreptococo neumoniae, ¿no? O sea, un neumococo nosotros podríamos cubrirlo también con amoxicilina clavulánico o por ceftriaxona, o de repente es una cefalosporina tercera, o de repente también con la misma penicilina, ¿no?, penicilinas naturales. Depende mucho de lo que vamos a tratar. Los macrólidos se utilizan en el caso de que haya alergia a las penicilinas y no podamos usar los fármacos que les he comentado anteriormente, y las quinolonas, ¿no? Ahora, siempre en este caso es importante investigar la existencia de bronquiectasias y la infección bronquial crónica, que precisará un tratamiento especializado. Las bronquiectasias, cuando se infectan, son difíciles de manejar. Se infectan por una serie de microorganismos, no solamente bacterias, o sea, pueden ser también hongos, ¿no? Y eso condiciona también una mala calidad de vida para el paciente y proporciona también dificultades terapéuticas. Pero hablar de bronquiectasias es otro tema, ¿no? Lo que sí en el paciente con EPOC es importante identificarlas. Estas son las causas de las agudizaciones. Las causas respiratorias, como hemos dicho, ¿no? Neumonía, generalmente por Haemophilus. También puede ser por estreptococo y por una serie de gérmenes más. El neumotórax, que es el aire dentro de la cavidad pleural. El derrame pleural, que puede ser propio también de otras patologías. Por una neumonía puede dar también un derrame pleural. La embolia pulmonar. Y hay causas también cardíacas. La insuficiencia cardíaca, como hemos dicho, ¿no? La insuficiencia cardíaca es producto también de la alteración vascular a nivel pulmonar. Condiciona una insuficiencia cardíaca derecha. Las arritmias cardíacas, hay una arritmia muy característica es en el paciente con EPOC. En el libro de EKG del Dubin también lo podemos encontrar, es la taquicardia auricular multifocal, ¿no? Entonces nos va a producir una, como le dice su nombre, ¿no?, una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca, producto de descargas despolarizantes de distintos focos diferentes al nodo sinusal, ¿no?
Por lo tanto, en el EKG nosotros vamos a encontrar ondas P, que son las ondas del ritmo sinusal, ¿no? Además de ondas P' y demás, ¿no? Que son ondas producidas por otros focos. La cardiopatía isquémica, recordada también, ¿no? Nuevamente. Este paciente es un paciente fumador, no está a salvo, y es más, tiene más probabilidad que un paciente no fumador de desarrollar infarto, ¿no? Y acá está, desarrollado, ¿no? Antes de acabar la exposición, hemos visto que en los diferentes cuadros que nos dan la terapéutica, tanto para los fenotipos no agudizadores, epocasma, enfisema, y ahorita estamos hablando del de bronquitis crónica. Anterior a eso nosotros tenemos que cumplir con lo que está en la parte superior, ¿no? Abandono del tabaco, actividad física regular, una buena vacunación para evitar algunas, ¿no? Una buena vacunación para evitar algunas infecciones por algunos gérmenes frecuentes, porque estos pacientes están más expuestos, y bueno, en general tratar comorbilidades y lo demás, ¿no? El punto es que el tratamiento farmacológico tiene que estar asociado necesariamente a otras medidas que son no farmacológicas para que este pueda ser efectivo. Entonces, retornando nuevamente a la farmacología del fenotipo agudizador tipo bronquitis crónica. En este caso se considera la utilización de los broncodilatadores de larga duración, sea beta-adrenérgico o antimuscarínico. Como les dije, ¿no? Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 también se utilizan, se pueden usar, sí, pero lo ideal es el corticoide inhalado, ¿no? Ese corticoide inhalado más su broncodilatador de acción larga. Y acá también determinamos la existencia de broquectasias. En el caso de existir, nosotros debemos proporcionar también terapia antibiótica, ¿no? Por lo tanto, en este caso nosotros podemos hablar de una triple combinación, ¿no? Asociados a los broncodilatadores más corticoides, o una cuádruple combinación si nosotros usamos dos broncodilatadores asociados, ¿no? Beta-adrenérgico y antimuscarínico. Bueno, eso sería todo con respecto a EPOC. Espero que les haya agradado. Muchas gracias.